comenzar esta reunión. Esta reunión es la primera de las dos sobre comunicación. Como les decía recién, ya habíamos tenido las dos primeras con Rocío, las dos siguientes con Florencia, la parte de la ciencia, la parte de la legislación, y hoy vamos a ver la parte de la comunicación. Y vamos a estar esta hora y media conmigo. Y Rocío me va a presentar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les cuento, como vieron nuestra presentación de estas jornadas, que Silvana Buján es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y ejerce desde hace 3 décadas, el periodismo científico y ambiental. Lleva adelante desde 1998 ECOS y desde 2010 Calidad en Vida. Es ecologista y participa, dirige y/o coordina organizaciones no gubernamentales y redes temáticas. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y ha sido miembro del Comité Consultivo de Gaia Internacional. Ha fundado BIOS en 1990, ONG de la Red Nacional de Acción Ecologista, AIPEN, y la Coalición Ciudadana Anti-Incineración. Bueno, los dejamos con ella y que lo disfruten. Espero que lo disfruten. Vamos a compartir pantalla, vamos a ver, como siempre, imágenes. Yo voy a cerrar todo lo que pueda para quedar solamente, ahí está. Espero que estén viendo todos bien. ¿Lo ven? Alguien que me diga. Sí, perfecto. Bien, bueno, como ya saben, pertenecemos a estas 4 coaliciones desde BIOS Argentina y somos realmente una ONG muy empecinada en que las cosas se hagan y se hagan bien. Por eso a lo largo de todo este tiempo, y estuvimos reuniendo experiencia y se nos ocurrió armar estos 3 talleres de 2 clases cada uno, que son los que veníamos comentando. El primero, los materiales científicos, el segundo, la mirada legal, y la comunicación efectiva. Lo he dividido como en 2 grandes partes. Una, que es esta que vamos a compartir hoy, que es un poco ver cómo plantarse ante un tema, cómo recortarlo, cómo saber hasta dónde puede llegar, cómo entender cuáles son las tramas, con quién aliarse. Y la segunda parte, manos a la obra, cómo preparar un texto, cómo organizar un discurso coherente, cómo ese tipo de cosas que a veces son la pata floja de muchas campañas que uno ha tratado de hacer y por ahí falla por ese lado. Pero en esto de la comunicación efectiva vamos a ver estas cosas. Una que me encanta, que es la polisemia, que es, ¿qué quiero decir yo, pero qué es lo que está entendiendo el otro? Porque uno cree que cuando habla está todo clarísimo, en su cabeza uno sabe exactamente lo que está diciendo, pero ¿está recibiendo el mensaje el otro o está entendiendo otra cosa? Y digo que es divertido, a veces es trágico, pero bueno, vamos a ver un caso divertido de mi experiencia personal, de cómo entendí algo completamente diferente de lo que me estaba tratando de decir la otra persona. Después vamos a ver la importancia de diseñar, de saber cómo voy a armar esa campaña, cómo voy a juntar la información, en qué orden voy a hacer las cosas, cómo poder poner todo arriba de la mesa para ver cómo cocinar un buen puchero con eso. Después vamos a ver cómo definir el problema. Uno tiene que poder explicar qué es lo que está pasando a la gente que no lo está sufriendo o que no lo conoce, o que es de latitudes diferentes en donde esas cosas no pasan. En Marte, tal vez, porque los problemas ambientales son bastante ubicuos. Después la información, cómo buscarla, dónde buscarla. Ahí tenemos unas herramientas muy valiosas que ya nos dio Rocío. Vamos a ver cómo hacer para poder encontrar buena información. Después el famoso árbol de causas. Nada pasa por un milagro divino, todo pasa porque está sostenido en cosas que están pasando, que han pasado o que se amenazan con pasar. Después vamos a ver cómo buscar antecedentes, vamos a ver cómo buscar aliados, eso es básico, no estar creyendo que somos Superman y que vamos a resolver el problema nosotros solos porque somos unos iluminados y que vamos a poner nuestra pancarta delante de las cámaras y van a venir los medios y nos van a filmar y van a decir qué bien esta gente organizada bajo el colectivo tal resolvió el problema. No, las cosas no pasan así en la vida real. ¿Con quiénes podemos aliarnos para ser mucho más fuertes?
Después, otras cosas que podemos tener como objetivos que necesariamente tenemos que tener en el tema ambiental, porque no solo es resolver el problema, es que a la gente que estuvo participando, mirando, escuchando, enterándose, le pase algo, tenga alguna chispa de inspiración, aquellos que no han tenido relación con los temas ambientales y se den cuenta de que ellos también son protagonistas y que también pueden hacer algo, pueden cambiar alguna actitud, pueden mejorar algo. Y después, claramente, no sé si en este orden, el recorte. Uno quiere solucionar los problemas del mundo, pero bueno, tiene el pequeño o gran problema adelante y tiene que darse cuenta dónde recortar, porque si uno va a contar el problema a un canal de televisión y en vez de contar el problema empieza a hablar de todos los problemas que tiene el barrio, la cosa se difunde, se hace una cosa difuminada, nadie entiende muy bien para qué fue y nadie recibe el mensaje concreto que es tenemos este problema aquí y ahora. Vamos a ver si podemos recorrer todas esas cosas a lo largo del día de hoy. Primero, hay que tener el objetivo bien claro. Si no sabemos bien claro qué queremos hacer, y no esperar, después veremos, no, saber qué queremos hacer, porque cuanto más claro tengamos ese objetivo, más gente, más instituciones, más amigos, más colectivos nos van a apoyar, porque van a ver que es ese y no otro el objetivo que estamos tratando de cumplir. Para poder cumplir ese objetivo, inevitablemente tenemos que tener una estrategia. Está muy bien salir a la calle con un bombo y hacer ruido, y a veces es necesario, pero hay que tener una estrategia sobre la que montar ese bombo y ese ruido, porque si no, puede ser que nadie nos escuche y que perdamos energía y tiempo, que a veces es muy escaso a la hora de tratar de resolver un problema en ese camino. Para eso es necesario planificar y programar. Suena aburrido, pero es súper necesario. No podemos largarnos a la pileta sin ponernos la malla, darnos la ducha previa, constatar que haya agua y ver si hay algún salvavidas a mano. No podemos hacer esas cosas. Tenemos que tener las cosas en orden y saber hacia dónde vamos, de qué manera lo vamos a hacer y cuándo la vamos a hacer. Todos queremos cambiar el mundo, pero este mostrador no existe. Esto no funciona. Podemos ir a reclamar, pero tenemos que trabajar antes de ir a entregar esta cajita. Y el trabajo de eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando estamos delante de un conflicto, tenemos que tener, como decía, bien claro qué queremos que pase, cómo queremos que se resuelva y a dónde queremos que vaya. Y claramente en este momento uno sueña, delira y piensa, vamos a hacer esto y va a pasar tal cosa y después va a pasar tal otra. Para que las cosas funcionen hay que ser completamente realistas, tener los pies en la tierra y darse cuenta de que uno puede ser un soñador, pero que a veces esos sueños no se terminan cumpliendo. Cuando ponemos objetivos es muy frustrante haber puesto el objetivo de llegar a Marte y después no poder llegar. Eso es frustrante y se pierde mucha gente. Los objetivos que se van a ir planteando tienen que ser concretables. Y una vez que lo concreto y la gente está contenta porque era chiquito, pero lo hicimos, seguir adelante. Y que los plazos sean razonables. Porque si uno dice, la semana que viene tenemos que tener esto resuelto, va a llegar la semana que viene, el problema no va a estar resuelto y la gente que creyó en nosotros y que se sumó para hacer algo va a decir, estos son unos chantas, no vamos a seguir con ellos, vamos a aguantar el problema y no vamos a hacer nada. Por eso, la necesaria estrategia es fundacional. Ese dibujito no es un dibujito así nomás, es uno de los diseños de Escher, ese diseñador que había hecho unos dibujos muy interesantes de escaleras que no llevaban a ninguna parte, que uno sube y sube eternamente. Intenten hacerlo mirando la pantalla y van a ver que suben o bajan eternamente, sin llegar a resolver nada. ¿Dónde vamos a ir? Estamos un poco así al principio, tenemos un problema adelante, ¿qué hacemos? ¿Para dónde estará la salida? A veces la salida más fácil es por arriba y no la vemos, pero veamos el problema, ¿qué es lo que está pasando? Hay una expresión común que es que para poder, uno cree que entiende el problema cuando es capaz de explicárselo a una mujer, lo he escuchado muchas veces. Y también lo he escuchado a la abuelita, como si la abuelita fuera nerd y no entendiera nada. Saquemos esos horribles ejemplos y pensemos que realmente tenemos que ser capaces de explicar lo que pasa. Porque si yo voy a una oficina municipal, a un juzgado, a hablar con otros compañeros, y no soy capaz de explicarles claramente qué es el problema que tenemos adelante, estoy perdiendo un tiempo muy valioso. Y poder explicar, sí, no es un sueño, podemos hacer esto, después aquello y después lo otro, y en este determinado tiempo capaz que las cosas pueden cambiar.
A la polisemia hemos llegado, la parte que más me gusta de todo esto, porque es algo que no tomamos en cuenta. Yo estoy explicando una cosa. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que puede escuchar el otro? Por ejemplo, bienvenido a la biblioteca, nos encantan los jóvenes, tenemos millones de historias, centenares de romances, miles de pensamientos profundos. ¿Qué desea usted? Solo dos cosas, un enchufe para el cargador y la contraseña de Wi-Fi. Acá tenemos un claro ejemplo de dos horizontes distintos en el mismo lugar y en el mismo momento. Acá les voy a contar esa anécdota personal que me parece súper simpática. La famosa polisemia. ¿Y por qué pongo frutillas? Porque una vez un amigo, que ojalá esté, no estoy mirando la lista de asistentes, pero es con un compañero de BIOS, me contó que su abuelo de Europa del Este había emigrado a la Argentina solamente, y eso era lo valioso, con un puñado de fresas, aquí están las fresas, y un mandril. Yo dije, me imaginaba los gitanos del oeste de Europa y dije, este señor habrá venido con las fresas para comer en el barco y con un mandril para organizar algún tipo de presentación de estas características. Era muy frecuente encontrar un organillero con una cotorra o alguien que hacía música o algo con un mono. Pero resulta que no. Resulta que las fresas eran estas, y les aseguro que yo estuve mucho tiempo convencida de que era un puñado de fruta, y el mandril era la base en la cual se enganchan esas fresas, porque este buen señor era un artista del tallado en hueso. Y él vino a la Argentina a ganarse la vida tallando hueso o marfil. Fíjense ustedes cómo había entendido una cosa que no tenía absolutamente nada que ver. Halloween, no, Monsanto, para empezar a entrar en el tema ambiental, porque hasta ahora estamos muy teóricos. O Milagro, está caminando sobre el agua. No, es puro plástico. Y ahí tenemos lo que hablábamos al principio con Norberto sobre el plástico en la Antártida. Se puede entender otra cosa. Para poder, una vez que decidimos determinado tema, que vamos a tratar determinado tema, vamos a aprenderlo y vamos a poder explicarlo, hay que reunir toda la información posible que haya sobre ese tema. Uno dice, hay un problema, sí, pero ¿hay algo que ya se escribió sobre eso? ¿A dónde podemos ir a buscar esa información? Tenemos que conocer muy bien el tema y estudiarlo. Ser ecologista es un trabajo de mucho estudio, hay que estudiar cada cosa, para no hablar pavadas después cuando a uno le hacen preguntas o cuando quiere ir a defender algo a un juzgado. Eso del genoma humano se come, no consta, me lo temía, dicen estos pequeños personajes. En general, los problemas suelen aparecer primero en la prensa. Los medios de prensa son piolas para esto, son interesantes. No olvidemos la academia, ya nos lo dijo Rocío. Los medios de prensa son interesantes, pero a veces también, por supuesto, hay que saber qué medio, si el medio acaso no es comprado por precisamente el gobierno de turno, que está haciendo la macana a la cual nosotros nos tenemos que oponer, y si uno consigue medios independientes, puede llegar a tener un una buena fuente de información. Un medio barrial que fue y levantó el problema y habló con la gente y encontró datos y sacó fotos, puede llegar a ser interesante. Porque siempre vamos a tener esas dos grandes cosas, esos dos grandes horizontes y a veces laberintos. Por un lado, los lugares en donde están los que producen información o ciencia con conflicto de interés. Están involucrados. Alguien les paga porque digan lo que ponen ahí en el paper o en el medio de prensa. Está el caso de las puertas giratorias, especialmente en el tema de ciencia, cuando están desarrollando algún tipo de producto y la persona que está a cargo del proyecto viene de trabajar o va a ir a trabajar a la agencia gubernamental que va a tener que aprobar ese producto. Y la autorreferencia, trabajos que pululan referenciándose a sí mismos, como el caso de Monsanto, que justifica todas sus cosas con sus propios papers, que no son papers, sus propios informes internos, y eso es antiético y es un conflicto de interés muy fuerte. Por el otro lado tenemos los medios independientes o las empresas independientes que tienen una mirada más sistémica, no tienen esa anteojera de no hay que ver ciertas cosas porque no puedo hablar de ellas porque el jefe me lo prohíbe y que no tienen conflicto de interés. Y en esos dos universos aparecen los objetivos, porque el medio tiene un objetivo, el medio mercenario tiene un objetivo, el investigador mercenario tiene un objetivo y el independiente tiene otro. Unos van atrás del crecimiento infinito y el PBI es
la magia última y el horizonte deseable. Hay que crecer, hay que crecer, hay que acumular, hay que crecer. ¿Hacia dónde? Si la ciencia trajo problemas, la ciencia los va a resolver. Respuesta que muchas veces nos dan. Y es una cosa completamente ridícula. Por el otro lado, y si vamos a atender al otro capítulo, está el desarrollo local, está el bienestar, no el crecimiento como horizonte. Y si la ciencia, si cierta ciencia trajo estos problemas, revisemos la mirada científica, no volvamos a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Y hablo de los científicos, Rocío ya lo dijo, porque tenemos buenos aliados y muy fuertes dentro del mundo de los científicos. Traje un par de ejemplos. En el Atlanticazo tenemos un montón de científicos que van desde los oceanógrafos hasta los que trabajan con sismos, hasta los que trabajan con ballenas, como con las represas de Santa Cruz, que también hubo posicionamiento súper importante de parte de los ornitólogos, de parte de los que trabajan, los hidrogeólogos. Hay muchos buenos casos. Estos son los de Santa Cruz, por ejemplo. Científicos del CONICET advierten sobre las irregularidades, se puede dañar el perito moreno, en fin, todas las cosas que salieron a decir. Son muy interesantes los trabajos que los científicos aportan cuando son del lado derecho de la pantalla, señora, como vimos recién, de los que tienen como objetivo el bienestar de la gente y el bienestar de la humanidad y del ambiente, por supuesto, y no el bienestar de sus propios bolsillos. Otro ejemplo que es un poco fundacional de muchas líneas de pensamiento nuestras es el de los científicos que de alguna manera se encolumnaron detrás de Andrés Carrasco y el tema de el glifosato, la unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza de América Latina que revisan estas cosas desde una mirada completamente independiente. Y hay cosas que dicen, muchachos, esto no está demasiado bien. Ahora, uno es el vecino del barrio, le ha pasado algo, tiene alguna cosa, es verdaderamente un problema, es algo que se va a solucionar solo porque es una cuestión momentánea. ¿Qué alcances puede tener ese problema del que estoy empezando a enfocar? ¿Y cuáles son las tramas? Y esto es súper importante, las tramas que permiten que esté pasando ese problema. Los árboles de causas nos están mostrando adelante el problema, pero ¿qué pasa? Tienen causas que están a descubrir y tienen efectos que son las herramientas que vamos a usar nosotros para decir, ojo, eso no se puede hacer porque las causas son todas estas. No perdamos de vista esta idea de árbol de problemas, porque nos chocamos contra el tronco todo el tiempo. Estamos viendo el problema, el problema, el problema. ¿Qué lo causa y cuáles son todos los efectos y consecuencias que pueden tener? Ahí vamos a entrar a jugar con los aliados que vamos a ver después, porque hay consecuencias que ni se nos ocurren a veces y que a veces son claves ante una demanda judicial o son claves para la sensibilización de la gente. Por ejemplo, las represas de Santa Cruz. ¿Quién iba a pensar que un factor clave iban a ser unos pajaritos? El macato viano, el pájaro que es endémico de ahí, que anida ahí, que come ahí, que baja ahí y que cuyo delta, en donde hace todas esas cosas, iba a ser destruido por la construcción y el ensanche del río Santa Cruz. Iba a perderse ese delta aluvional en donde el pájaro hace todo eso. Saltaron grupos ornitológicos de todo el planeta y uno pensaba en represas, en ingenieros que iban a medir que no se caiga, que los hidrogeólogos con el glaciar, y sin embargo un pajarito resultó muy importante en esa lucha. La pregunta del millón, ¿hay responsables? Y si hay responsables, ¿algo se ha hecho hasta ahora? No llegar con la presentación todo contento no sé, al juzgado y dice, no, pero esto lo presentaron, el grupo de vecinos del barrio de al lado presentó lo mismo ayer, o en la municipalidad, vengo a presentar esto porque me parece que eso no puede ser. Ah, pero ya hay una ordenanza anterior que habla del tema, o hay una ley provincial que habla del tema, o hay una ley nacional que habla del tema. El marco legal del tema que estamos tratando es súper importante conocerlo, porque a veces nos vienen con, vamos a prohibir la fumigación aérea a 1000 metros de las casas en la provincia de Buenos Aires. Perdón, eso ya está puesto en una ley y son, si recuerdo bien, 2000, hace como 20 años. Es una partecita, no pusieron la terrestre, pero la aérea está, ya existe y está probada y funciona hace muchísimos años. No descubrimos la pólvora al decir que no vamos a pedir que no se fumigue a menos de 1000 metros. Ya está puesto en la ley. Hagamos cumplir esa ley que ya existe. Por eso toda la información nos va
a ayudar claramente a poder entender ese problema. Es como un cubo Cubic, le vamos a dar vuelta hasta encontrar la cara de un mismo color y poder identificar responsables y aliados. Y este es un capítulo súper importante, los aliados. ¿Quiénes son las personas que están más sensibilizadas? A mí me parece, porque lo entiendo, lo veo, problema gordo, mis vecinos más cercanos, mis amigos más cercanos. Pero, ¿a quién podemos sensibilizar más? ¿Cuál sería nuestro público más adecuado para ayudarnos y sumar fuerzas? ¿Quiénes podrían aportar algo? ¿Quiénes podrían ser los que me den más información, más prensa? ¿Qué? ¿Cuál es el alcance del caso? ¿Yo voy a ir a golpear la puerta de mi vecino o voy a hablar a nivel provincial o voy a hablar a nivel planetario? ¿Y quiénes son los que más van a estar afectados por el problema? Que seguramente sean los que están en el núcleo de la cosa. O por ahí no se dieron cuenta que ese problema los va a afectar. Las fumigaciones. La gente no se daba cuenta de que le afectaba porque dice, vivo en un piso 10, acá no llega el veneno, no come usted, no compra verdura. Es como que la gente hizo un clic en algún momento porque identificamos que el habitante urbano era un aliado posible, porque él también podía tener pesticidas en sangre, que fue una de nuestras campañas. Yo vivo lejos del campo, vivo en un piso muy alto, no voy de paseo al campo porque me gusta estar en mi casa y sin embargo en mi sangre aparecieron todas estas cosas. ¿Cómo llegaron hasta acá? Entonces hay que ver muy bien hasta dónde poder influir en las personas para que se conviertan en aliados. Claramente, uno mira para alrededor y dice, bueno, a ver qué otras ONGs hay, porque hablando de temas ambientales, ya no es como antes, pero en alguna época había muchas ONGs. ¿Qué ONG hay? ¿Y está en algún tema parecido? ¿Podemos vincularla? Una vez hicimos 2 años seguidos, bueno, 2 elecciones de intendentes seguidas hicimos desde BIOS, una presentación, una conferencia de prensa invitando a los candidatos a intendentes. Y que es, las 2 veces uno de los candidatos era el intendente en ese momento. Y hicimos una especie de decálogo de el buen hacer, o sea, qué debiera ser un buen intendente. Y los hicimos firmar. Después hablamos, si quieren, de si se cumplieron o no se cumplieron las cosas que firmaron, pero ¿qué pasó? Que no lo hicimos desde BIOS nada más. Todas las ONGs que había en aquel momento, que eran 4 o 5 en Mar del Plata, de las cuales lamentablemente creo que solo queda Fauna Argentina, lo hicimos en conjunto, hicimos un frente en común y trajimos a todas las ONGs, hicimos un frente en común e invitamos todos juntos, con los membretitos de todos arriba, a estos intendentes, a estos candidatos a intendentes. Los medios, recién hablamos de ellos, son imprescindibles. Es súper importante tener charlas personales. Si uno se piensa que por mandar la gacetilla por mail ya está frito, porque las veces que más nos han atendido es cuando uno va, golpea la puerta personalmente, se sienta con la persona que está a cargo de recibir a los que vienen a decir algo publicable, explica, trae pruebas y lo convence y le explica cuidadosamente de qué se trata y cómo él también de alguna manera es víctima de eso que le estamos contando. Entonces él seguramente o ella se levanta y va a buscar a otro compañero y le dice, mira, están trayendo esto. Y el compañero se rasca la cabeza y dice, en primera plana no lo podemos poner porque el diario tiene anunciantes de tal y tal cosa, pero lo vamos a sacar en un costado, vamos a hacer y funciona y la mayoría de las notas así salen. Lo mismo en las radios. Las radios, y habla con alguien con mucha experiencia en esto, están ávidos, porque están vacías, dependen de lo que les traigan y de lo que encuentren. Ahora con Internet es más fácil encontrar y con Skype es más fácil comunicarse con la gente, pero caían del cielo y caen del cielo, y son muy bienvenidos, las informaciones con buenos fundamentos, vamos a ver cómo hacemos eso en la clase que viene, que son cortas y que pueden ser utilizadas en el informativo de la mañana, que si no tenían vacío, tenían algunos agujeros, no había nada local y de pronto aparece este grupo de ecologistas y dice, mira, está pasando esto, acá tenés los fundamentos, acá tenés las fuentes y fulanito va a hablar, si ustedes quieren, entrevistado, darle todo preparado a los medios. Eso sí, el medio va a ser muy difícil que se ponga a investigar el tema, pero si uno lo hace cortito, bien, y le dice, llama a este número, habla con fulanito, que es el vocero que va a hablar, después vamos a hablar de los voceros, el medio compra. Es muy interesante. Y ya empezar
si uno piensa hacer este tipo de compromisos socioambientales y ponerse a diseñar una campaña para algo, agendarse los teléfonos de los periodistas claves. En general son mobileros, son 2 o 3. En una ciudad como Mar del Plata podemos tener una docena de personas que andan por la calle y que hasta pueden venir a filmar o hacer entrevistas en algún momento en alguna de las personas que participan en la cosa. Los medios son súper importantes. Insisto, aunque estén comprometidos los dueños del medio con alguna cosa que pueda hacer ruido con lo que le estamos llevando, es muy probable que algún periodista sensible, después de habernos escuchado y haber visto que él también estaba con los pies adentro del mismo plato, acepte y lo ponga. Los vecinos, obviamente, si es un tema puntual que está en un lugar, mejor aún. Pero todo habitante de una ciudad o de un pueblo ante un problema ambiental importante tiene voz y voto, porque si lo afecta, tiene voz y voto. Hay hermosos casos de eh, reuniones de vecinos. Fíjense ustedes, por ejemplo, las madres de Ituzaingó. Las madres de Ituzaingó Anexo, vecinas, afectados sus hijos, los que fallecían, los que se enfermaban, todo el ruido que pudieron hacer. Un grupo de mujeres que cocinaban, que estaban de ama de casa, que hacían sus cosas y de pronto pasaron a ser las líderes de un movimiento increíble que puso un antes y un después de la actividad popular en contra de un problema y que llegó hasta la justicia y que tuvo un fallo y que sentó un precedente hermoso. Los vecinos, no olvidarse de los vecinos, no olvidarse de las universidades. En todos los lugares hay cerca alguna universidad o varias. Acá en Mar del Plata tenemos varias y todas tienen algún costadito de extensión universitaria. Grupos de bioética, a nosotros nos ha sido fascinante el grupo de bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un grupo de docentes de la universidad que se reunió y creó el grupo de bioética, nos recibieron, era para el tema de los famosos 1000 metros sin fumigaciones de Mar del Plata. Una mesa larguísima, eran como 30, y con toda la tranquilidad del mundo me tocó a mí explicarles de qué se trataba el problema de los pesticidas. Estoy hablando hace más de 10 años, de qué se trataba el problema, cuáles eran los alcances, algo que me había estudiado, atentos a lo que les dije hace un rato, uno tiene que estudiárselo mucho todo y tener fluidez y no macanear. Si uno no sabe decir, no, eso no lo sé, con toda honestidad. Es mucho más creíble una persona honesta que dice que no sabe en uno de estas campañas que alguien que versea y dice, no, porque la luna va a caer, va a chocar contra él. No, no, no inventemos. No lo sabemos, decimos que no lo sabemos. Por eso hay que estudiar bastante para no llegar a tener que decir que uno no sabe. Y la universidad también tiene asesorías letradas. Uno puede ir a molestar a Derecho y preguntar si hay algún grupo de trabajo, que eso Florencia nos lo puede contar, si atienden a gente que va y dice, miren, está este problema, ¿esto será judicializable? ¿Les parece? ¿Contratamos un abogado? ¿No lo contratamos? La universidad además tiene grupos de investigación. Y en temas ambientales hay muchos, cada vez hay más. Y que puedan tener que ver con nuestro problema, hay más aún. Entonces, bueno, busquemos investigadores. Si vos estás trabajando en este tema, estás analizando los microplásticos en la panza de los peces, que no sé, pónganle que estamos con un tema que tenga que ver con la alimentación, algo. Y uno puede encontrar, vaya, revise que cada facultad tiene sus institutos de investigación y tiene sus investigadores. Son valiosísimos, no los pierdan de vista. La universidad tiene mucho para dar. El grupo de bioética, para terminarles con esa anécdota, porque esto es casi un gran anecdotario de 30 años de bios, ¿no? El grupo de bioética nos hizo un hermoso documento que hizo público y que nosotros lo usamos como bandera, diciendo que el grupo de biótica entendía que el pedido de BIOS para seguir teniendo los 1000 metros de separación de las fumigaciones era completamente sensato, razonable y era preventivo de estar expuestos a los pesticidas. Un trabajo muy lindo, realmente. La universidad tiene mucho para dar. Pueden probar, aquí tenemos FASTA, tenemos la Atlántida, que tiene un grupo interesante también en el tema ambiental, en fin, KS, hay para todos los gustos. He tenido la suerte de estar en contacto con todos, con todas estas universidades, o dando alguna charla, o yendo a pedir cosas, y la gente está muy interesada en contar lo que sabe.
Entonces hay que buscar el investigador abierto y apropiado, que no tenga conflicto de interés, y será una fuente muy valiosa. Aquí estamos con los investigadores. Las facultades, por ejemplo, han tenido un rol muy importante aquí en Mar del Plata con el tema de contaminación por playas. Ha habido gestiones enteras que han tratado de desacreditar a el grupo de geología de costas, por ejemplo, que ha estado relevando la calidad del agua con el tema de la planta cloacal de Camet a lo largo de años y años, y han dicho, está todo mal, si no hacemos algo, que fue el emisario submarino finalmente, la gente no se tendría que bañar en la playa principal de la primera ciudad turística balnearia argentina. Y claro, salieron en bloque las autoridades a decir, no, en realidad es un trabajo de un tesista que no fue aprobado. No, son los registros permanentes de la universidad en ese área de geología de costas a lo largo de muchos años a cargo de responsables del área, de investigadores de verdad. Entonces, los investigadores no los desatendamos, son un público muy, muy interesante, objetivo, al que ir a golpearle la puerta. Acá aparecen los abogados. A veces no es bueno golpearle la puerta. Un abogado, en este caso, si uno necesita saber algo, Florencia ya explicó, hay abogados que se han especializado, que trabajan de eso. A veces es necesario contratar un abogado, claramente, es su trabajo y uno quiere que sea hecho, no de favorcito, porque a lo mejor se hace una colectita, se le pregunta cuánto vale, en fin, después tendrá, como bien explicó Florencia, sus honorarios regulados por el tribunal, como sea. Un abogado también pueden hacer las preguntas gratis, digamos, ir a golpear la puerta de algún abogado amigo o de la parte de la universidad, donde tienen la facultad de Derecho. Preguntar, con preguntar. Y los abogados, si se consigue un abogado aliado, fantástico, porque entonces él dice, ah, pero yo vivo en el mismo lugar y tengo el mismo problema. Eso sería ganarse la lotería. Defensoría del Pueblo. Eso es otro camino súper interesante, ir con todo lo que uno investigó y decirle, miren, está pasando esto, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿En qué me pueden ayudar? Se pueden llevar alguna sorpresa. Dependerá de cómo sea el defensor del pueblo de cada lugar. La Defensoría del Pueblo puede ser local, está en la municipalidad, hay Defensoría del Pueblo provincial y hay una Defensoría del Pueblo nacional, que atienden en ese rango distintos tipos de problemas. Los defensores del pueblo son muy buenos aliados, en general es buena gente, porque es un trabajo nada grato, la gente va solo con quejas y es difícil estar solo con quejas todo el día, tratando de resolver problemas. Pero en verdad pueden dar una buena mano y pueden hacer algún documento, alguna declaración, pueden asesorarnos, también tienen equipo de abogados que pueden asesorar en una primera instancia a la gente que va con un problema y no sabe si va a poder tener una buena resolución. La Defensoría del Público. Es muy frecuente que los malos hagan propaganda de que son buenos y publiquen, porque la Defensoría del Público atiende a aquellos macanazos que aparecen en los medios, aquello que el malo trata de hacer creer a través de los medios de comunicación, a través de cartelería, a través de avisos, a través de cosas en los medios. Y acá podemos correr bastante bien con el tema de los pesticidas, ni hablar. Uno agarra un domingo cualquier diario y bueno, los fabricantes de pesticidas están saltando a sus anchas, jugando a la rayuela en los medios. Y esos carteles históricos, por ejemplo, de que Monsanto hace las cosas bien, de que Singenta creó la República Unida de la Soja, ameritan ir a decir esto está mal, esto no tiene que, es un aviso fraudulento por esto, esto y esto, a la Defensoría del Público. Es otro mostrador al cual ir a golpear. Las comisiones en el Consejo Deliberante. Como ustedes saben, los consejos deliberantes son una familia aparte. Hay de todo, desde la gente más ingenua y bondadosa que le ofrecieron un cargo y fue a parar de concejal, hasta el más avieso empresario local que quiere que no se descubran sus chanchullos y seguir construyendo edificios con excepciones y cosas por el estilo. Hay de todo. Y los consejos deliberantes tienen comisiones temáticas. Todos tienen ahora, antes no había, comisión de medio ambiente. Si uno tiene el problema de lo que fuere relacionado con medio ambiente, puede pedir ir a hablar a la comisión del Consejo Deliberante e ir a exponer el tema. Y siempre uno tiene que terminar con, ¿y ustedes qué pueden hacer sobre este tema? A dónde vayan, ¿en qué nos pueden ayudar? ¿Qué ofrecen? ¿Nos van a dejar ir a estos ciudadanos preocupados así, váyanse, no vuelvan más? No, ¿qué ofrecen?
Necesitan que hagamos una ordenanza, un proyecto de declaración, algo, se lo hacemos y se lo traemos. Necesitan más información, váyanse con toda la mochila llena de cosas, que vaya el del grupo que mejor habla y pidan una reunión con la comisión del Consejo Deliberante. Otra instancia dentro de los consejos deliberantes es la banca 14, 25 o como sea según la cantidad de concejales que haya. Le dan 15 minutos para que exponga el caso. Puede funcionar muy bien, lo han hecho los compañeros de Tandil, de BIOS Nodo Tandil, y han expuesto el tema de la contaminación de las aguas en las escuelas por pesticidas, en las escuelas de Tandil. Y se mueve el avispero y lo escuchan todos, no tienen otra, es obligatorio escuchar al que está hablando en la banca. Así que el HCD es otro buen lugar para poder ir a romper un poco la paciencia. Docentes y directoras de escuela. En todos los barrios hay una escuela. En general, los problemas ambientales también afectan a los docentes y a los niños. Y sus directoras a veces, por suerte en la mayoría de los casos, son muy permeables a este tipo de cosas. Poder introducir en la escuela la idea de que este problema existe, que afecta a los maestros, que afecta a los niños y que hay mucho para poder hacer. Hay casos maravillosos, hay directoras de escuela que han fallecido enfermas por las fumigaciones y que han sentado precedentes increíbles, hay maestras realmente heroicas que han llevado adelante la mochila pesadísima de pelearse contra todos los productores alrededor de la escuela. De eso hay mucha información y es muy conmovedora además, porque están saliendo a defender a los pibes. Y es muy, muy emotivo y muy valeroso, y hay que conocer esos casos. Uno no puede dejar de conocer esos casos. O sea, cuenten con las escuelas, pidan una reunión con la directora, cuéntenle lo que pasa, pregunten si en el área de ciencias naturales las maestras pueden explicar esto que está pasando a los chicos, contarles para cuando escuchen, entiendan lo que están escuchando. Las cooperativas, hay muchas cooperativas y muy interesantes. Hay algunas que están formadas para otros fines no tan sanos, pero hay cooperativas muy valiosas. Las cooperativas agrícolas, por ejemplo, con el tema de las fumigaciones, son un aliado súper importante. Son en general gente que le ha hecho el clic y que dijo no quiero seguir usando estos químicos y se mandó a hacer agroecología con todas las dificultades porque saben que el que hace algo más o menos bien al principio es muy castigado, y con los vecinos que le mandan las derivas, en fin, piensen en las cooperativas. Si puede tener algo que ver una cooperativa con el problema, bienvenido al club, hay que juntar gente. Lo mismo los gremios docentes han sido cabeza de campañas en muchos lados, los gremios petroleros están con el tema del Atlanticazo, busquen si hay algún gremio que puede estar vinculado al tema y ahí tienen otra buena puerta que golpear. Ahora, todos los temas ambientales en general tienen algo que ver con la salud, ambiental o humana. Los médicos. Los médicos han sido formateados, como muchos agrónomos, para no ver ciertas cosas y no se les ha mostrado este otro lado del problema ambiental que explota en la forma de múltiples enfermedades emergentes y raras. Uno ya no pasa como cuando uno era chico, que dicen, aquel vecino de allá tiene cáncer, no se hablaba del tema, el cáncer ahora es parte de nuestra vida cotidiana, ha entrado en nuestras familias, ha entrado entre nuestros grupos de amigos, muchos hemos cursado uno, y bueno, y mucha gente lamentablemente ha muerto debido a eso. Pero no es el único, hay millones de problemas asociados a la contaminación, que es básicamente de lo que estamos tratando de hablar hoy. Busquen médicos aliados, son voces calificadas. Si lo dice el doctor, está todo bien. Charlen con los médicos. Tuvimos algunos médicos muy queridos en la Red Nacional de Acción Ecologista, algunos ya no están, pero son médicos de corazón, que saben que tienen que hacer el bien y no pueden negarse a la evidencia y se manejan con la medicina basada en la evidencia. La evidencia les dice todo eso. La academia todavía no lo está diciendo o no lo quieren decir. Bueno, ellos salen igual. Realmente los médicos son una pieza clave a la hora de justificar por qué nos estamos quejando. Vean en el barrio, en el grupo, en donde haya médicos y vayan a charlar con ellos.
Los comerciantes, parece mentira, pero a veces un emprendimiento que les pueda traer pérdidas en las ventas porque espanta a los clientes o lo que fuere, son también algo interesante para tener en cuenta. Nunca suelen ser el enemigo, pero vean, por favor, si puede ser un gran amigo. Lo mismo las cámaras y las agencias de turismo. Un lugar que se va a ver perjudicado por un emprendimiento que va a arruinar una playa, obviamente, si uno tiene la voz de la Cámara de Turismo, las agencias, pueden meter presión, pueden hacer ruido, no las desatiendan. Los clubes de barrio. Ahí la gente se reúne, vean Luna de Avellaneda, esa hermosísima película de Campanella que habla de Luna de Avellaneda, de ese club de la zona sur del conurbano. La gente de los clubes es muy especial. eh, Pone horas de su domingo para pintar la canchita, lleva a los nenes, es muy solidaria y por ahí no se dio cuenta de que el problema estaba. Es otro grupo interesante para tomar. Museos, ¿qué tendrá que ver un museo? Que a veces es patrimonio histórico el lugar que quieren destruir, sea una casa vieja, sea un árbol histórico, sea lo que fuere. La gente que está en la parte de cuidado del patrimonio puede ser clave también. Busquémosle todas las patas posibles de aliados para poder lograr un buen conjunto y no olvidemos las iglesias. Uno dice que tendrá que ver la iglesia. Después les voy a hablar, sí, ese es uno de los casos que les voy a contar después, cómo la iglesia fue clave en un conflicto en Chile para que no se haga una mega represa que venía con capitales extranjeros, todo listo, todo firmado, todo aprobado para hacer una represa gigantesca en el sur de Chile, en Aysén. Y el obispo de Aysén fue clave, con su megáfono al frente de las marchas. Bueno, fue una cosa increíble. El padre Luis realmente fue una cosa increíble. La iglesia puede jugar a favor o puede jugar en contra, pero a favor en general hay sacerdotes que todavía se la juegan y pueden hacer algún tipo de ruido muy interesante. Como ven, la ayuda puede venir de lugares que por ahí ni se les había ocurrido. Cuando nos llaman por teléfono y nos dicen, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿con quién han hablado? No, con nadie. ¿Qué tenemos que hacer? No, armen, hagan todo esto que ya vinimos diciendo, organícense, hablen entre ustedes, busquen aliados y vamos a seguir porque hay más informaciones para este boletín. Hay dos frases hechas. Si llegas a la meta y estás solo, tal vez no llegaste primero, te equivocaste de camino. Esto de no tratar de hacerlo completamente solo. Y la otra es mejor equivocarse todos juntos que acertar solo. Eh, Entre todos, alguna neurona más se va a poner en funcionamiento. Ahora, yo tengo el problema, ya lo estudié, ya revisé. ¿Qué hago? ¿Asusto a la gente? Voy y les digo, va a pasar esto, van a construir esto, y todos nos vamos a enfermar, y todos nos vamos a morir, esto va a explotar. No va a servir, no va a ser útil. Realmente el susto paraliza, no sirve. Eh, Cuando vamos a presentar un problema, tenemos que pensar, en vez de eso, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué podría pasar si esto no se hace de bueno? Buscar algún tipo de solución. No tenemos por qué dar la famosa solución, cuando en los ecologistas nos corren muchas veces con la funda del cuchillo diciéndonos, ah, no quieren hacerlo, y entonces, ¿qué hacemos? No es mi problema. Mi problema en este momento es que esto no dañe el ambiente y la salud. Entonces, el qué hacemos después es problema de ustedes. Pero si uno tiene alguna sugerencia, también bien, es bienvenida, también puede ser bienvenida. Y decíamos al principio que cuando uno está con algún problema y tiene que hacer un montón de cosas y ocupar su tiempo y poner dinero y moverse y estudiar y qué sé yo para que algo se resuelva, está bueno que además de tratar de que ese algo se resuelva, esto sirva para crear conciencia. El tema de los pesticidas siempre lo traemos de ejemplo porque el tema del pesticida era algo que le pasaba al del campo y resulta que ahora es la conciencia sobre la problemática llegó a puntos insospechados. Ya la gente sabe y entiende y trata de elegir distinto y las ventas orgánicas se dispararon y bajaron los precios y bueno, todo lo que ya sabemos que sucedió, porque se creó un nuevo conocimiento gracias a que en esa campaña explicamos con lujo de detalles, acompañados por médicos que dijeron que eso era así y acompañados por
abogados que dijeron, tienen razón, acompañados por defensores del pueblo que dicen, tenemos que defender la salud de las personas, acompañados por las declaraciones de todos esos que vimos en esos cuadraditos amarillos, empezó a tener una conciencia diferente sobre el problema. Y claro, uno toma conciencia de algo y cambia su actitud. Empieza a pensar y a sentir distinto sobre ese tema. Ya lo hace carne y ya lo siente en uno mismo, ya no es un problema que le pasa al otro. Y ese cambio de actitud es lo que en realidad estamos buscando los ecologistas desde hace tanto tiempo, que haya un cambio de actitud mundial. No lo vamos a lograr mundial, hagámoslo en el barrio, hagámoslo con los compañeros que nos están siguiendo en esta campaña teórica que estamos haciendo hoy, que haya un cambio de actitud, poder ampliar la responsabilidad ambiental. Está la famosa responsabilidad social, que a mí me sale alergia cada vez que pienso en responsabilidad social, porque ha sido un término que está muy lindo desde el punto de vista de la etimología, pero que ha sido apropiado por especialmente los grandes contaminadores, que se han creado capítulos en sus empresas de responsabilidad social en lo que en los años 80 y 90 decíamos maquillaje verde. Por ejemplo, la empresa Shell, que contaminó durante muchísimos años el Dock Sud, y BIOS ha hecho un trabajo una vez sobre el problema de las vías respiratorias de los niños en el Dock Sud y en Berisso y en Ensenada, haciendo la salita sanitaria, construyendo y donando la sala sanitaria en el Dock Sud. O sea, uno mira la sala sanitaria con el logo de la Shell y mira el cielo y ve todo lo que Shell durante tantos años de descontrol, los 80, los 90, los 2000, recordemos que fueron años de descontrol total, en donde en la época del neoliberalismo se dio carta abierta a que cualquiera instale cualquier cosa y contamine de cualquier manera. Fue muy complicada esa época. Ese capítulo de responsabilidad social realmente da náuseas, porque eso pasa con la ambulancia donada por Minera La Lumbrera en Catamarca para la sala de salud, cuando les quitó el agua prácticamente a las comunidades de la zona de Belén. Ahí Miriam da cátedra de ese tema. Eh, y nos encontramos con un montón de empresas que tienen su área de responsabilidad social. La pena es que entró también mucha gente de empresas sencillas que no hacen mal a nadie, a decir, oh, mira, tenemos que hacer nuestro área. Entonces hay como una gran confusión de si uno ve responsabilidad social, como decía Goebbels, escucho la palabra cultura, saco el revólver. A mí me pasa que escucho la responsabilidad social y me sale, me broto, digo, ¿responsabilidad social de qué? Pero hay buena gente también que lo hace, hay que tener mucho cuidado, mucho ojo y revisar muy bien cada caso. Pero acá estamos hablando de responsabilidad ambiental, así como tenemos que hablar de historia clínica ambiental. Los médicos tendrían que tener en la computadora, no solo si tenía 4,5 millones de glóbulos rojos, tiene que tener, si yo trabajo con combustible porque soy playero en una estación de servicio, si estoy expuesto a esos gases, eso también tendría que estar, porque eso va a marcar mi salud, y no lo está, y lo estamos pidiendo hace mucho tiempo. La responsabilidad ambiental, sacar un poquito de la social, poner ambiental, a ver si funciona un poco mejor. Si no pasan estas cosas, gente caminando por una playa turística, viste, al fin la campaña ecológica en la costa está dando sus frutos. Grandes montañas de basura, moscas, pájaros comiendo la basura. No queremos que esto suceda, queremos que la cosa sea real, verdadera, que vaya a la raíz del problema, que lo resuelva. Otro que me encanta, este de Caloi, me encanta todo este auge de la ecología, las dietas vegetarianas, en fin, toda esa revalorización de la naturaleza. ¿Por qué no pintamos esa pared de verde? Lamentablemente, a lo largo de estos muchos años, hemos visto mucha gente pintando paredes de verde, que dicen, ay, me voy a hacer ecologista, voy a fabricar jabones de lavanda. Ajá, es muy común. La tarea que una ONG en una campaña debe tener como parte de su objetivo es mostrar que el ambiente es uno solo, que las cosas son sistémicas, que lo que hago acá impacta acá, que mis pequeñas acciones tienen mucho valor, que también tengo que apuntar a grandes acciones, a que las cosas cambien de una manera más rotunda a través de todas estas cosas que estamos hablando hoy.
todo eso, esa sensibilización es absolutamente necesaria. Si no, vamos a seguir pintando paredes de verde y creyéndonos los discursos de la responsabilidad social, cosa que es muy penoso. Y ahora llegamos a otro capítulo que me gusta mucho. Y cada vez que hablo de recortes me acuerdo de uno de los fundadores de la sociología, Max Weber, que hablaba de recortes, porque él decía, no podemos estudiar una sociedad, voy a estudiar la sociedad. Ajá, ¿qué voy a estudiar de la sociedad? Tengo que elegir, voy a estudiar este grupo de gente, este barrio, este pedazo de la realidad. Ajá, pero ¿cuándo? ¿Desde que venían con palos y piedras en las manos hasta ahora? ¿O el último año? ¿O qué? Tengo que hacer un recorte para poder analizar las cosas. Tengo que recortar. Hemos visto montones de reportajes y de notas a personas que van a contar el problema y que empiezan, pongamos por ejemplo la fumigación. Sí, me pasa esto de que me fumiga el vecino, tira veneno, qué sé yo, y se me murió el perro y tengo sarpullido y qué sé yo, y cuenta el perro. Y empieza, porque el vecino también me tira la basura que le sobra en el fondo y me lo tira por arriba de la medianera. Y yo ya le dije, y empieza así como a irse a, tengo ese otro problema de basura y el otro vecino tira en la esquina y cada tanto va y le prende fuego. Y es otro tema. Y uno dice, perdón, ¿de qué estamos hablando? Hay que recortar y no salirse del recorte, porque es muy tentador ver la montaña de basura en la esquina y la basura que me tira el vecino en el fondo, pero le quita luminosidad a ese foco que quiero poner sobre el problema del que quiero hablar. Hay que recortar. Un amigo me decía, a veces hay que arrodillarse delante del enemigo para apuntarle mejor. Una frase que me quedó muy, muy grabada hace muchos años. En este caso tenemos que recortar el problema para poder apuntar mejor y trabajar en ese campo, en ese tiempo, en ese espacio, con esos actores, con esas causas, con esos aliados. Si no, queremos hablar del mundo y sus alrededores y se nos convierte en una bola de temas que cada uno engancha al otro porque viene este con otro tema más que parece parecido y no. Y dentro de lo que yo recorto y digo voy a trabajar con esto, tengo que buscar los puntos más fuertes, porque si no me voy por las ramas. El punto más fuerte que puede tener un tema como, por ejemplo, bueno, después vamos a ver que va a depender del público, pero el tema del Atlanticazo. ¿Lo voy a basar en las ballenas? Y si estoy hablando con algún defensor de la fauna, puede que lo mencione. Lo voy a poner como el eje, mi punto principal, no sé, la contaminación de las playas. Puede ser, puedo apuntar ahí, porque la gente de Mar del Plata, la gente que viene de turista, puede preocuparse por eso. Pero ¿y si lo enfoco en el delirio de seguir produciendo combustible fósil? Cuando todo el mundo está haciendo acuerdos internacionales para reducir la producción, ahí meto a todo el mundo. O sea, mi punto fuerte del tema de las torres petroleras, que cuando escuchamos la audiencia pública, que duró 2 días y hubo como 400 oradores, cada uno mostraba su pedacito, su pedacito. Pocos tomaron el tema general, el que lo engloba a todo. Uno hablaba desde el apasionamiento, me gusta la ballena, no sé qué, los pescados, pero, y el tema del cambio climático, más de lo mismo, más petróleo, cuando esa inversión se podría hacer tranquilamente en otro tipo de energías, apuntar al hidrógeno, apuntar a otra cosa, pero ahí estamos metiendo a toda la humanidad, a todo el planeta, porque el cambio climático ya tuvo buena prensa y tuvo una repercusión mundial. Después, cuando yo voy a apuntar y digo voy a hablar de eso, voy a buscar argumentación técnica, por supuesto. Ahí está Rocío que nos mostraba cómo buscar información científica, información socioambiental. ¿Qué pasó en otros lados a donde eso mismo acaeció? ¿Qué le pasó a la gente que vivía en ese lugar? Hay una canción hermosa que encontré, que la voy a pasar en uno de los programas de Ecos, sobre este tema, hablando de las plataformas, que es un mexicano de un pueblo que tenían un poco de petróleo y años atrás eran agricultores y vino la empresa de petróleo, que iba a ser una Dubái número 2, como dicen de acá, de Mar del Plata, que iban a hacer un desarrollo maravilloso, que qué sé yo, y la canción cuenta, se terminó el petróleo, se fueron y nos dejaron sin agricultura, sin ganadería, lo que hizo la lumbrera en el norte, por ejemplo.
o lo que está haciendo el fracking en el Alto Valle. Solo denle tiempo. Socioambiental, eso es muy importante, ver qué datos, qué antecedentes concretos de reales hubo con, si es posible, la misma empresa, si es una empresa la que quiere hacer el macanazo, o si no, de la misma estirpe, ¿no? Uno piensa en petróleo, piensa en el Exxon Valdez, piensa en el Prestige, piensa en el Sí Paraná, acá en el Río de la Plata. Tenemos bastantes catástrofes como para tomar y buscar y hablar con algún protagonista y tirar un poquito de la piola, ¿no? Y por supuesto la argumentación legal, eso no lo pueden hacer por tal cosa. Pensar en Escazú, pensar en lo que es Florencia, ya nos estuvo contando. Y atraer referentes de esos campos, aliarlo al señor que le pasó lo mismo en su pueblo y que bueno, no es el mismo pueblo, pero el caso es el mismo, cuando sea el momento lo tomamos como un vocero también, para que cuente su experiencia, cómo vino esa gente y le arruinó la vida. Y cuando tenemos que tener el problema y ya sabemos de lo que vamos a hablar y ya lo recortamos y todo eso, ¿cuál es el enfoque más atractivo? Porque en las 300, 400 personas que hablaron, como dijimos, de la audiencia pública de las torres petroleras, se habló de salud, ballenas, placas subacuáticas, derrames de petróleo, ruidos, eh, paisaje, turismo. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a enfocarnos y vamos a ver cuál es el más atractivo de todos. ¿Será la salud? Eso que estamos enfrentando puede traer complicaciones sanitarias y ya tenemos a los médicos y ya tenemos al defensor del pueblo y ya tenemos el paper de la universidad y ya tenemos todo. Nos enfocamos en la salud, es un tema de salud, bien, hagamos mucho ruido sobre eso. El tema es un tema de salud y vamos a hablar desde la salud, que claro, el tema de los pesticidas todo el tiempo nos empujaban para el caminito de la producción, que es un problema de producción. No es un problema de producción, es un problema de salud. Después vemos qué hacemos con la producción, pero en el centro está la salud humana y la salud ambiental. Puede ser el ambiente, en algunos casos es el ambiente, puede ser la fauna, parte del ambiente. Veamos desde qué enfoque le vamos a dar. Lo tenemos que enfocar en aquello que debatamos y resolvamos en ese conjunto que armamos de actores, que es realmente el más fuerte. Porque si no es como que se dispersa. Y si yo voy a hablar de las ballenas, al que no le importen los animales no me va a dar bolillas, pero busquemos el punto más global, el cambio climático del problema, la salud humana. Entonces, pensar también si acaso, y en general los problemas ambientales están relacionados con derechos humanos. En general están relacionados con derechos humanos. Tengo derecho a un ambiente sano, lo dice la Constitución, lo dice la Constitución provincial, lo dice los acuerdos internacionales, tengo derecho. Y esto lo está violando. Entonces, bueno, busquemos por ahí. Derechos humanos es un marco muy amplio, apropiado para tratar muchos temas ambientales. Es realmente un marco interesante. No desatiendan el marco de los derechos humanos. A partir de ahora les mandaré el agua de lluvia en botella y con etiqueta, a ver si con un poco de marketing os acordáis que conservarla antes de que se acabe. Y llegamos a la sensibilización. Recién les decía que la gente tiene que hacer suyo el problema, darse cuenta que también le pasa. ¿Y qué pasa cuando yo recibo una bola de información? Una bola de información, me la paso como organización, publicando directamente los trabajos científicos que me mandan, hablando de las cuestiones técnicas. Diferenciemos bien qué es informar, que son las referencias que están abajo, referencia número 1, eso es la información, la base de la información que estoy poniendo en la gacetilla, de la comunicación, porque yo estoy comunicando algo y me quedo, ¿y usted qué va a hacer al respecto? Yo le estoy contando que está pasando esto, se lo fundamento con toda esta información. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede aportar? Eso es fundamental, estoy tirándole un arpón, perdonen la metáfora, a la persona y la estoy enganchando, porque le estoy diciendo, usted también puede hacer algo. ¿Qué puede hacer? Le tengo que comunicar eso, si ya la logré sensibilizar mostrándole los problemones que podían acaecer, la tengo que sensibilizar. Si yo logro que la persona se sienta, se vincule desde los afectos inclusive con el problema, gané una gran parte de los aliados. Si logro convencer, que acá están todas las cuestiones técnicas, yo te las traigo, te las imprimo, te las mando por WhatsApp, pero sabe que esto está pasando. Y hay campañas muy interesantes que han servido, y este es uno de mis chistes favoritos,
¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? No sé ni me importa, dice el señor. Esto me parece que Nick ha sido genial al poner en estas pocas palabras el ejemplo de algo que lo vemos a diario, porque nos pasa todo el tiempo. No crean que todo el mundo que le fuimos a hablar dijo dónde firmo. No, hemos tenido mucha gente que diga, bueno, mira, pero yo vivo en otro lado, no tengo tiempo, busca otro. Eso también es muy común. Cada vez con los temas ambientales es menos, le voy a decir. La gente se ha dado cuenta de que es el efecto mariposa y que si hoy hago algo acá, mañana, y si otro hace algo, me va a pasar a mí. Eso cada vez está más como evidente. De modo que la campaña tiene que ser racional. Acá está el argumento. Fíjate, con todos estos aliados armé este argumento. Vos te tenés que dar cuenta de que esto es así, sos consciente de que esto está pasando y tiene que ser emotiva, porque si no, no voy a poder cambiar las actitudes y las conductas. La gente va a salir de este proceso diciendo, sí, fíjate vos todo lo que aprendí, me voy a mi casa a preparar un bizcochuelo. De esta manera es como que uno dice, me voy a anotar en esta organización, voy a ver qué otra cosa puedo hacer, voy a ayudar en tal lado. Eso es el bonus track que tiene nuestra tarea como ecologistas. Poder, además de aprender mucho uno mismo, porque se enriquece mucho aprendiendo, se enriquece mucho hablando con mucha gente, poder crear la conciencia sobre la importancia de esos temas, de los temas ambientales en general y del problema que queremos enfrentar en particular. En estos muchos años hemos tenido que enfrentar problemas de lo más diversos, con marcos teóricos de lo más distintos, en espacios físicos de lo más diferentes, desde la contaminación del agua en las cavas en el conurbano o la lavandina adulterada cuando hubo epidemia de cólera, hasta, no sé, oponernos a la instalación de un basurero nuclear, cosas de lo más diversas. En algunas tuvimos éxitos rotundos y eso los vamos a ver también. Y eso está muy bueno, porque uno dice, bueno, al final no es tan en vano hacer esto. De todas maneras, uno lo hace igual, porque si no, no podría dormir tranquilo. Eso es una cuestión como la gente que recién vimos en la cama, no sé ni me importa. Bueno, uno sabe y sí le importa, porque el tema ambiental tiene eso. Una vez que uno se da cuenta de ciertas cosas, no puede no darse cuenta, no podés volver atrás un casillero al casillero de la ignorancia y decir, no sé, no conozco el tema, perdón, se me va el colectivo. No puede hacer uno eso porque no le sale de hacerlo, no hay manera de volver atrás, no puedes olvidar esas cosas. Uno puede lograr, además de crear conciencia, fomentar el uso eficiente de algo, el uso responsable de algo, según la campaña que sea, incidir en la participación social. La gente que participa se da cuenta de que está piola participar y que uno puede lograr cosas y que está lindo además y que uno se divierte además. Y generar actitudes distintas, actitudes diferentes en lo cotidiano. Años atrás, cierre la canilla cuando se cepilla los dientes, que me acuerdo que no tiene el papelito por la ventana, se acuerdan esas cosas de los años 80, pero ahora uno tiene actitudes distintas. Uno ve algo y dice, esto es una injusticia, acá se está violando un derecho humano, nos vamos a enfermar todos, y es como que tiene otra actitud, no se siente tan pasivo uno. Y hay que ser muy creativo, lo vamos a ver en la próxima reunión. Ese dibujito del fracking, por ejemplo, me parece súper interesante para mostrar lo que es el fracking. Esa manifestación contra Corpus, siempre la traigo porque aparte es muy linda la imagen esa, y Corpus no se hizo, la gente salió no desnuda, pero salió a decir en la provincia de Misiones, en dos plebiscitos sucesivos, que no, con más del 80 y pico% de no, que a Corpus no, y Corpus está en la agenda hoy todavía de el gobierno nacional. Y van a seguir diciendo que no. Imágenes que sirven como para sensibilizar. Plásticos y un caballito de mar, con ese hisopo tomado con la cola del caballito, los temas de patentes, de transgénicos, en fin, buscar también la forma creativa como para poder mostrar. Tenés seres humanos, vas a tomar diariamente una cápsula de tsunami y 2 tabletas de terremoto de 8 grados. Todo eso bajo un estricto régimen de sequía. Estamos llegando a un punto muy parecido a este. Uno piensa en la teoría de Gaia, que Lovecraft y mucha gente antes pensó en que la Tierra es un organismo vivo
Isaac Asimov en la Fundación lo hace muy lindo. Lean el libro de la Fundación, la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov, que termina con esto justamente, visionario, don Isaac. El planeta busca sus propios mecanismos de defensa en algunos casos, dice la teoría de Gaia, ¿no? Y produce un montón de cosas, pero acá lo estamos ayudando al planeta para que produzca todas esas cosas, no los terremotos, porque en verdad las cuestiones geológicas profundas exceden a la voluntad humana, aunque a veces trata de hacer cosas medio raras como la geoingeniería o cosas por el estilo. Pero me parece que el planeta está teniendo un impacto que ya estamos llegando a un punto de no retorno. Y bueno, para eso las ONG vamos a tratar de remar en dulce de leche para que las cosas cambien un poco. ¿Qué vamos a hablar en la próxima? Vamos a ver cómo elegir el momento. Vamos a hablar del destinatario, porque, pequeña anécdota, escuela del conurbano bonaerense al margen de un arroyo cubierto por una isla de basura. El arroyo era una superficie de basura. Escuela muy pobre, huelga decir. Yo era muy jovencita y me invitaron a dar una charla a los nenes. Para llegar me llevaron, tuve que sortear caminando algunos bajíos, pasar por un tablón por arriba de esa masa de basura. A los costados había fogatas con basura quemándose. La escuelita estaba ahí del otro lado. Los niños sentaditos, pocos niños de distintas edades, serían entre los 6 y los 12 años, sentaditos, habría 10, 12 chicos, y yo con mi mejor estilo de muchachita urbana que voy y les digo, bueno, vamos a hablar del medio ambiente. Yo no me daba cuenta la idiotez que estaba haciendo en ese momento. Pero les digo, vamos a hablar de medio ambiente. eh, a ver, cuéntenme qué problemas ambientales tienen. Yo me acuerdo de eso y me da vergüenza. Y los chicos miraban para abajo. Y yo trataba de ser muy activa, ¿no? Le digo, bueno, vamos a ver qué. Recién vine caminando para acá y vi que había basura prendiéndose fuego. Y los chicos mirando para abajo. Tenían el sometimiento clásico de estar frente al patrón. Estaban con la cabeza gacha porque el que estaba delante era un otro que ellos imaginaban que sabía mucho más que ellos, equivocadamente, porque obviamente su situación era desbordaba la imaginación más fructífera, y no contestaban. Era él, sí, y todo lo que yo decía, no me miraban a los ojos. Era algo, pero no porque estén ofendidos, enojados, eran sumisos. Ahí yo no supe hablar a ese destinatario. Por supuesto, mi mensaje, que no me acuerdo ni cuál era ya, porque fue tan choqueante eso, y fue hace muchísimos años, fue hace como 35 años atrás, eh, era un horror lo que yo estaba tratando de hacer. Entonces, ¿qué destinatario tenemos? ¿A quién le estamos hablando? ¿Qué le está pasando el destinatario al que le estamos hablando? ¿Cómo voy a armar un mensaje para ese destinatario? Vamos a hablar mucho de mensajes la próxima vez. Vamos a hablar de las famosas gacetillas, que ahora son vía WhatsApp, vía mail, ya no hay que llevar papelitos a ningún lado, ¿no? Vamos a hablar de los comunicados de prensa que pueden hacer fallar una campaña, pueden ser expulsivos en vez de inclusivos los comunicados de prensa. Vamos a hablar de los voceros. Nos ha agarrado así como el bichito del asambleísmo, que está fantástico, pero cuando uno quiere hacer una campaña de prensa y necesita que alguien vaya a hablar, ese alguien que va a hablar y va a tratar de convencer a los demás, tiene que saber de qué está hablando y saber hablar. Está muy bien hacer rotativo el tema, si es un tema que realmente toda la asamblea maneja con fluidez, pero si no, perdonen, pero hay que mandar a alguien que sepa hablar. Como si mandamos a alguien que titubea, que dice cosas que no son, que no estudió, que no sabe, se nos va a desmoronar la campaña. Parece duro, parece casi tiránico, pero hay que decidir entre todos. Miren, me parece que tiene que ir Pirulito, porque es el que mejor aprendió el tema y el que mejor sabe hablar. Vamos a hablar de estilos. Uno dice, ¿qué va a hablar de Shakespeare? No, vamos a hablar de cómo redactar algo que sea adecuado a quien se lo vamos a mandar y que de alguna manera no se haga el sabiondo, no sea chabacano, no sea un cachivache. Y hay muchos ejemplos de todas estas cosas que no hay que hacer en los estilos de prensa. Vamos a hablar de estrategias, vamos a hablar de recursos, de dónde saco
el material, que no lo dijimos hoy. Vamos a ver un poquito. ¿De dónde voy sacando material? Rocío nos dio toda la parte de ciencia, vamos a ver cómo buscar mejor material y vamos a ver algunas cosas más. Para poder hacer un mensaje todo lo efectivo que buenamente podamos. Esta imagen me parece hermosa. Para el mono, el placer más grande es comerse una banana, pero al perro no le gustan las bananas. Si nosotros vamos a mandar un mensaje y vamos a ofrecer algo que el otro no está en condiciones porque no sabe, porque no puede, porque no quiere recibir, vamos a gastar tiempo y dinero y esfuerzo y energías en algo que no va a terminar sirviendo para nada. Así estamos con esto, la próxima vez nos vamos a encontrar para todas esas cosas, porque hay mucho todavía. Quiero ahora que me digan si les ha parecido interesante todo lo que hemos estado compartiendo y si hay cosas para comentar, devoluciones, preguntas, en la medida en que sea necesario.